Por más de una década, el mundo creyó en un mito, que Elon Musk era intocable. El hombre que conquistó el espacio, que revolucionó la industria automotriz y que desafió a los gobiernos más poderosos, parecía tener un escudo invisible contra la realidad. En Wall Street lo apodaron Elon el Teflón. Nada se le pegaba. Ninguna multa era lo suficientemente grande. Ninguna demanda lo suficientemente fuerte. Pero ahora, ese escudo se ha hecho pedazos. Un jurado de 8 ciudadanos comunes en San Francisco acaba de dictar la sentencia que Musk juró que nunca llegaría. Un veredicto que no solo le cuesta 2.600 millones de dólares, sino algo mucho más valioso, su credibilidad. Hoy vamos a desentrañar la investigación completa. Cómo un simple tweet sobre bots se convirtió en un fraude de miles de millones. ¿Qué fue lo que Musk admitió en el estrado que lo condenó? Y lo más importante, ¿es este el principio del fin para su control sobre X? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver es la caída del hombre más rico del mundo en tiempo real. Esto es el fin de Elon el Teflón. Para entender por qué Elon está hoy contra las cuerdas, tenemos que viajar al caos de 2022. Musk había firmado un contrato vinculante para comprar a Twitter por 44.000 millones de dólares. Pero de repente, algo cambió. El mercado empezó a caer, las acciones de Tesla se desplomaron y Musk tuvo remordimiento de comprador. Fue entonces cuando lanzó el notición. Un tuit que decía que el acuerdo estaba en suspenso por culpa de las cuentas falsas. El jurado acaba de determinar que esto no fue una opinión, fue un instrumento. Mark Mulvey, el abogado de los inversores, fue implacable en el juicio que acaba de terminar. Dijo, y cito, no fueron errores inocentes, ni tweets desvariados. Fueron acciones diseñadas para hundir la acción y forzar una rebaja. Y aquí viene lo impactante. Durante el testimonio de más de un día que Musk dio en este juicio, su defensa intentó decir que él simplemente estaba preocupado por la verdad. Pero el jurado no lo compró. Vieron que mientras él tuiteaba desastres, por detrás, sus abogados intentaban desesperadamente renegociar el precio. ¿Qué pasó realmente dentro de esa sala de San Francisco estas últimas 3 semanas? Musk, acostumbrado a mandar, tuvo que responder preguntas incómodas. Hubo un momento de silencio absoluto cuando el abogado de los demandantes le preguntó directamente sobre ese tweet de suspensión temporal. La respuesta de Musk dejó a todos fríos. Quizás no fue mi tweet más acertado. Si provocó este juicio, probablemente sea el más desacertado. Pero ya era tarde. El jurado escuchó testimonios de ex ejecutivos de Twitter, incluyendo a Parag Agrawal y Ned Segal. Ellos pintaron una imagen de Musk que no buscaba la verdad sobre los bots, sino una excusa para escapar de un negocio que ya no le salía rentable. El jurado concluyó que Musk engañó intencionalmente a los accionistas. No fue un accidente, fue una manipulación de mercado en la cara de todo el mundo. Y el precio de esa actitud, como él podría decirle, es ahora de entre 3 y 8 dólares por cada acción vendida durante esos meses de incertidumbre. Pero no nos equivoquemos. Esto no se trata solo de dinero. Para un hombre con más de 660.000 millones de dólares, pagar 2.600 millones es como una multa de tráfico, para ti o para mí. Lo que realmente está en juego aquí es el poder. Un momento, si te gustan los análisis y las noticias, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Aquí generamos contenido todos los días y sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperas? Continuemos. Estamos en marzo de 2026. X se ha convertido en la plaza pública donde se deciden las elecciones y se mueven las narrativas de conflictos. Con la tensión actual entre Estados Unidos e Irán, la administración de Donald Trump vigilando de cerca a las grandes tecnológicas, este veredicto es muy importante. Si Musk es legalmente, digamos que un defraudador de un jurado o ante los ojos de ellos, ¿qué significa eso para sus contratos con el gobierno? ¿Qué significa para SpaceX?
¿Y qué significa para la libertad de expresión? El abogado Joseph Kopchev lo dijo hoy al salir del tribunal. Este caso llega al corazón de Wall Street. Es un mensaje de que no importa cuán rico seas, no puedes jugar con los ahorros de la gente. La pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿estamos perdiendo el control de su propio imperio? Para entender por qué el jurado fue tan implacable ahora, tenemos que entender cómo funciona el juego sucio de Wall Street. En el mundo de las finanzas existe un término técnico para estas actividades: el pump and dump, inflar y tirar. Normalmente, esto lo hacen figuras de poca monta con criptomonedas sin valor. Pero aquí, el jurado concluyó que el hombre más rico del mundo lo aplicó a una escala global. Miren este gráfico. El 13 de mayo, Moss lanza el tweet: acuerdo en suspenso por los bots. En ese preciso segundo, ocurre el pánico. Miles de inversores minoristas, gente común que puso sus ahorros en Twitter confiando en la compra, venden todo por miedo. La acción se desploma un 10% en minutos. Aquí es donde entra la anatomía de la manipulación. Mientras el público perdía dinero, el jurado vio pruebas de que Moss estaba usando ese desplome como palanca. ¿Para qué? Para forzar a la junta directiva de Twitter a bajar el precio de los 44.000 millones originales. Es una táctica de acorralamiento financiero. Tú creas el caos, tú destruyes el valor de la empresa que vas a comprar y luego apareces como el salvador pidiendo un descuento. El jurado de San Francisco determinó ahora que esto no fue una duda existencial de Elon sobre los bots, fue una demolición controlada del precio de la acción. Al engañar a los inversores sobre sus verdaderas intenciones, Moss rompió la regla número 1 de los mercados: la transparencia. Hoy, esa lección tiene una factura de 2.600 millones de dólares. Si crees que esto termina en X, antes conocido como Twitter, te equivocas. El veredicto de hoy ha activado un cronómetro en todo el imperio de Moss. La palabra clave en la sentencia de hoy es intencional. Cuando un jurado federal declara que un CEO intencionadamente habría defraudado a los inversores, se abren las puertas del infierno legal. Primero, hablemos de Tesla. Los accionistas de la gigante eléctrica ya están mirando este juicio como un manual de instrucciones. Si Moss manipuló Twitter, ¿quién dice que no lo ha hecho con las promesas de conducción autónoma o las metas de producción de Tesla? El precedente de hoy hace que Moss sea vulnerable en cada tweet que publique sobre sus otras empresas. Pero lo más grave está en SpaceX. Moss es el mayor contratista privado de defensa de los Estados Unidos en este 2026. Sus satélites Starlink son la columna vertebral de las comunicaciones en zonas de conflicto y sus cohetes son los únicos que llevan astronautas al espacio. Aquí está el riesgo real. El gobierno de Estados Unidos tiene cláusulas de ética y conducta para sus proveedores. Si Moss es etiquetado legalmente como un defraudador, sus enemigos en el Pentágono y en la administración pública tienen ahora la excusa perfecta para revisar sus contratos multimillonarios. Estamos viendo un efecto dominó. Una pieza cayó hoy en un tribunal de San Francisco, pero el estruendo se está escuchando en los hangares de Texas y en las oficinas de Wall Street. Si el mercado pierde la fe en la honestidad de Moss, el castillo de naipes que sostiene a Tesla y SpaceX podría empezar a tambalearse. Muchos creen que Elon Musk entró a Twitter por la puerta grande, pero la realidad que el jurado analizó hoy en San Francisco cuenta una historia muy distinta. Musk cayó en una trampa diseñada con precisión quirúrgica. Cuando Musk empezó a comprar acciones en secreto a principios de 2022, la junta directiva de Twitter, liderada por Parag Agrawal, no entró en pánico. Lanzaron un mecanismo muy conocido en Wall Street, un mecanismo de defensa legal diseñado para inundar el mercado con acciones baratas si Musk intentaba una toma hostil. Pero aquí está el giro que nadie vio venir. La junta sabía que Musk es un hombre impulsivo.
Sabían que si lo acorralaban, él lanzaría una oferta absurda de $54.20 por acción, un precio que Twitter no valía ni en sus mejores sueños. Ahora, el jurado determinó que la junta de Twitter atrapó a Moss en un contrato blindado. Cuando Elon intentó usar el tweet de los bots para escapar, se dio cuenta de que la trampa ya se había cerrado. No fue solo un error de Moss, fue una maniobra maestra de los ejecutivos de Twitter para obligar al hombre más rico del mundo a comprar una empresa en decadencia a un precio astronómico. Hoy, ese contrato de 2022 es la cadena que lo arrastró hasta este veredicto. En la mitología griega, Ícaro construyó alas de cera para escapar de su prisión, pero su arrogancia lo llevó a volar demasiado cerca del sol, y así llegó el final. Ahora, muchos se preguntan si estamos viendo la caída del Ícaro digital, pero Moss construyó un imperio basado en la idea de que las reglas normales no se aplican a él, que podía desafiar a la SED, que podía mirarse de igual a igual con presidentes, y que podía manipular mercados con un solo tweet desde su teléfono. Pero el sol de la justicia federal es implacable. Este veredicto no es solo una multa, es el recordatorio de que incluso el hombre que quiere colonizar Marte sigue viviendo bajo las leyes de la Tierra. Al intentar controlar la narrativa de X, al intentar ser el juez y parte de la plaza pública, Moss se acercó demasiado al sol. La pregunta que queda en el aire de San Francisco es esta: ¿podrán Moss reconstruir sus alas de cera una vez más? ¿O este juicio de 2.600 millones es el primer impacto de una caída que no tiene red de seguridad? Porque cuando vuelas tan alto como Elon Musk, el problema no es la caída, es el aterrizaje. Pero sabemos también que Elon Musk es el hombre de las 1000 batallas. Está acostumbrado a estar muy arriba y luego muy abajo, pero siempre termina logrando imponerse. Lo demostró desde PayPal, desde SpaceX, inversiones en 1000 millonarios. Pocos creían en él y aún así logró construir su gigantesco imperio. Importante decirte algo. Para nosotros es muy, pero muy importante que le des like y además recuerdes compartirlo. Elon Musk ya anunció que apelará. Sus abogados dicen que esto es solo un bache en el camino, pero la realidad es que el mito de la invencibilidad ha llegado a su fin. El veredicto en San Francisco siente un precedente peligroso para cualquier CEO que crea que su cuenta de redes sociales es una zona libre de leyes. El mercado ya reaccionó. Las acciones de Tesla cayeron un 3.2% apenas se conoció la noticia. ¿Lograremos revertir esto en una apelación o estamos viendo el primer dominó de una caída mucho más grande? Lo cierto es que a partir de hoy, cada vez que Elon Musk escriba un tweet, habrá 8 jurados invisibles mirando por encima de su hombro. Si has llegado hasta aquí es porque sabes que lo que pasa en esa sala de justicia afecta el futuro de la tecnología y de cómo nos informamos. ¿Crees que Musk es el objetivo de un sistema que lo quiere destruir? ¿O es finalmente la justicia alcanzando al hombre más poderoso del mundo? Déjame tu opinión en los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.